Buenas compañeros y tutor. Bueno, a continuación les vamos a dar a conocer la sustentación del proyecto final del trabajo de grado, fase 5. El grupo número 31 está conformado por Jorge Jair Rivera, Luis Carlos Guzmán, Marlon Zúñiga y mi nombre es John Fernando Ruiz Otelo. Bueno, somos estudiantes de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. Aquí a continuación les voy a decir el nombre de la propuesta, que es Protección Radiológica Personal de Práctica Clínica. Aquí tenemos el contenido. A continuación, va a empezar el compañero Jorge Jair Rivera. Él nos va a dar a conocer el resumen y el planteamiento del problema. Sigo yo con la justificación, el objetivo general y los objetivos específicos. Después sigue el compañero Luis Carlos Guzmán con el marco conceptual y la metodología. Y por último, el compañero Marlon Zúñiga, él es el que nos va a explicar el cronograma, los recursos necesarios y los resultados o productos. Mi nombre es Jorge Jair Rivera Peña, estudiante del área de imágenes diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El exponente es sobre el proyecto de radioprotección. El presente proyecto busca elaborar un diagnóstico y hacer de las medidas y cuidados radiológicos convencionales y el uso de radiaciones ionizantes. Es una metodología que aborda y basa en la línea de investigación en la salud pública, cuantitativo, descriptivo a nivel de corte transversal. El tipo de muestreo es probabilístico por conveniencia. Los resultados determinaron que en general se evidencia mayor riesgo y aspecto del uso de herramientas y implementos y manejo de infraestructura de los lugares que se realizan los trabajadores de diagnóstico por imagen. Sumado a lo anterior se encontró, aunque el personal operativo es consciente de los riesgos y el manejo de estrictamente en los aspectos de prevención que puede generar el riesgo de la exposición adicional y riesgos laborales innecesarios, el manejo de información sobre los riesgos y el uso de estos procedimientos que deben ser comunicados ya en pacientes debido a derechos de información que estipula un proceso importante en el cuidado de ellos. Adicionalmente, se puede observar que se utilizan los elementos de protección necesarios y adecuados en los pacientes. Finalmente, si bien existen protocolos de seguridad radiológica adecuados, también existe un alto componente en la falta de capacitación y apropiación de su información. El manejo de información sobre los riesgos y el uso de elementos de protección en los pacientes es adecuado y el objetivo, sin embargo, se brinda información sobre los riesgos de estos procedimientos que deben ser comunicados, ya que los pacientes tienen y deben ser informados y ser Bueno, mi nombre es John Fernando Ruiz. Les voy a dar a conocer la justificación del proyecto. Al conocer la importancia de las medidas de protección en función del servicio de radiología, aquí nos permitirá evitar y minimizar las enfermedades por iatrogenia. No es novedad de los avances tecnológicos dentro de lo lógico esperado. Es un extenso conocimiento con respecto a los seres humanos y diferentes condiciones asociadas con la salud. Aquí también sería bueno intervenir de forma efectiva y segura
también conocer elementos de protección personal en la práctica radiológica, bueno, además de su uso del procedimiento, evitar también riesgos y daños futuros minimizando, bueno, la exposición y radiación excesiva. Bueno, estos no son nefastas para el hombre, por el mismo desconocimiento es el que nos, bueno, permite abandonar la multiplicidad de beneficios que ha generado, bueno, su implementación en las diferentes ramas de la ciencia. La relevancia, bueno, del presente estudio con respecto a tecnólogos, bueno, es poder visionar cuál es la realidad en la que uno se enfrentará, ¿no? Bueno, al realizar este ejercicio profesional. Bueno, también es, además de conocer las causas y efectos de una inadecuada y la importancia del cuidado personal del paciente, bueno, así como los riesgos que puede generar la falta de conocimientos y, bueno, el inadecuado uso de los protocolos. Les voy a dar a conocer el objetivo general. Bueno, el desarrollo de la evaluación de la protección radiológica, bueno, ha estado determinado fundamentalmente por las dos hipótesis principales del modelo de respuesta biológica a bajas dosis para los efectos estocásticos. Tenemos la ausencia de umbral y la linealidad. La primera de tales, bueno, la hipótesis de umbral, la ausencia de umbral, implica que no es posible aspirar a reducir el detrimento radiológico asociado con, bueno, con fuentes de radiación a cero si la sociedad pretende utilizar tales fuentes. En efecto, el empleo de fuentes provoca, bueno, inevitablemente las dosis en algunas personas debido a la imposibilidad de brindar completamente la radiación electromagnética y la neutrónica. Bueno, y a la imposibilidad de evitar totalmente la incorporación de sustancias radioactivas al organismo de las personas cuando se operan con fuentes no selladas. Bueno, la segunda hipótesis, que es la linealidad, perdón, bueno, ha permitido aplicar un sistema muy sencillo de contabilidad de dosis para cada individuo y, bueno, y también para cada conjunto de individuos que resulta representativo de detrimento individual o colectivo respectivamente. En efecto, bueno, la relación rectilínea entre dosis y probabilidad de estos efectos, bueno, permite la simple adición de dosis que uno o varios individuos reciben en distintos momentos de sus vidas. Bueno, también debido a que iguales valores de dosis contribuirán igualmente a aumentar la probabilidad de efectos. Esto es con independencia de las historias dosimétricas previas. Bueno, tal vez parte de los riesgos a los que están expuestos los individuos de la sociedad, bueno, esto carece de umbral, que son, bueno, ahí están los riesgos de accidente de tránsito, los riesgos de contraer enfermedades infecciosas y sin embargo, bueno, la noción de umbral inherentemente asociada con la noción de la existencia de niveles de seguridad absoluta, bueno, ha estado erróneamente arraigada bueno, en las disciplinas de protección del medio ambiente y del medio laboral. Bueno, también tenemos aquí también tenemos aquí los objetivos específicos. Tenemos, bueno, dar a conocer los tipos física y aplicaciones de radiaciones ionizantes. Tenemos otro que es identificar los efectos que producen las radiaciones ionizantes en la salud de las personas. También analizar la formativa legal vigente aplicada a las radiaciones ionizantes. Otro también teníamos aplicar medidas para la manipulación, el transporte y almacenamiento, también el control de riesgos asociados a equipos con fuentes radiactivas. Y por último tenemos también otro objetivo que es aplicar procedimientos específicos para la disposición de residuos radiactivos y emergencias radiológicas. Bueno, también aquí desarrollar sus funciones minimizando los riesgos laborales. Muchas gracias.
Cordial saludo, mi nombre es Luis Carlos Guzmán Cando. Les voy a hablar sobre el marco conceptual y teórico. La protección radiológica es una rama de la medicina relativamente joven que dio sus primeros pasos a principios del siglo XX y se desarrolló notablemente durante sus últimas décadas. Nació tras descubrimiento de las radiaciones ionizantes en Röntgen, Becquerel, los Curie y Villard, y comprobó su peligrosidad en virtud de las reacciones patológicas que producen en contacto con el organismo humano. Estas medidas propiciaron el nacimiento de esta importante disciplina donde se vinculan la física y la medicina. La protección radiológica, protección RAD, es una disciplina científica moderna y joven en el tiempo, ya que nació tras los descubrimientos de Röntgen en 1895 y los trabajos posteriores de Henry Becquerel, los esposos Curie y Villard a principios del siglo XX. Pronto se descubrió que eran útiles en el tratamiento del cáncer, que hasta entonces solo había tratado sin éxito con cirugía de lesiones localizadas y emplastos de hierbas, grasas, animales y brebajes vegetales. Pero también se descubrió que así como podían curar el cáncer, podían provocar, eran peligrosos, pero no se podía prescindir de ellos. ¿Cómo abordar y solucionar el problema? Simplemente protegiéndote de ellos. Así surgió la protección radiológica cuando el hombre desarrolló las medidas sanitarias para proteger su acción nociva. ¿Cómo piensa responder a sus preguntas de investigación? Bueno, la radiación ionizante forman parte de nuestro medio ambiente, dadas principalmente por radionucleicos presentes en la naturaleza. Tenemos el suelo, el aire, el agua y los alimentos, estimando una dosis promedio por persona de 1 a 3 MSV por año. Sin embargo, no fueron descubiertos hasta tarde del siglo XIX. Desde entonces ha venido una exposición creciente a fuentes artificiales de radiación ionizante que se ha incorporado a todas las actividades humanas. Dentro de esto, el sector de la salud es el que más contribuye a la exposición humana. Se estima que el 90% proviene del uso médico y dental de la radiación, principalmente en radiodiagnóstico, con la mayor seguridad y protección, minimizando en lo posible la exposición y el riesgo de los trabajadores expuestos a la población y el medio ambiente. Tenemos los principios de protección radiológica, que es la justificación, limitación de dosis y el mejoramiento. En los principios de justificación, el objetivo es asegurar que toda exposición esté debidamente justificada. El principio de limitación de dosis, la base fundamental de estos principios, establece los límites de exposición para las personas. Y el principio de optimización, este principio es que desde el origen de la planificación hasta el uso y aplicación de cualquier fuente ionizante se realice de tal forma que asegure los niveles más bajos razonablemente pueden alcanzar teniendo en cuenta los factores económicos, sociales. Este principio satisface cualitativamente el trabajo de radiación ionizante. ¿Qué técnicas y herramientas de análisis se utilizarán? Bueno, los aspectos normativos en radioprotección. Para estos efectos de este manual solo se harán mención los principales documentos normativos, como es el decreto 133 del 22 de mayo de 1984 del Ministerio de Salud, donde reglamenta sobre la autorización de las instalaciones radioactivas o equipos generadores de radiación ionizante. Tenemos el decreto 03 del 3 de enero de 1985, el cual es el reglamento de protección radiológica de instalaciones radioactivas. Este decreto establece las medidas básicas de protección radiológica. Como recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica,
en su publicación número 26 de 1977 señaló que a través de la publicación 60 en el 2007 recomienda nuevos límites para trabajadores expuestos a bajos que recomendados anteriormente. Este fue el producto de estudios de investigaciones complejas realizando las últimas décadas. Los nuevos límites recomendados internacionalmente son de 100 MSB en 5 años consecutivos desde el punto de vista práctico y operativo del campo de seguridad y la protección radiológica. Se debe trabajar con los valores recomendados internacionalmente hasta que legalmente puedan ser incluidos oficialmente en los documentos regulatorios nacionales. Buenas compañeros de tutor, mi nombre es Marlon Zúñiga, voy a hablarles acerca de anteproyecto sobre protección radiológica en personal de práctica clínica en UNAP. Voy a hablar acerca de el cronograma de actividades que se realizará, pues será en el transcurso del año, donde del primero al sexto mes se realizará un curso de protección radiológica y del séptimo mes al 12º mes se realizará los principios generales asociados a una buena práctica de la obtención de imágenes. Continuando pues, en los recursos necesarios, pues los recursos que necesitaríamos para realizar este proyecto sería pues el equipo humano, donde se incluyen lo que es instructores y personal administrativo, con este presupuesto de 1.403.000 pesos. El equipos y software, medidores, y en este caso pues la descripción sería los medidores de radiación, costarían alrededor de 309.000 pesos. Viajes y salidas de campo, pues las pruebas serían las pruebas de blindaje en el área, que costarían aproximadamente 8.700.000 pesos. Materiales pues o suministros que se realizaría, pues en ese caso serían las estructuras, instalaciones y zona de trabajo. Costarían aproximadamente pues 800 millones de pesos para un total de 801.412.509 pesos. Continuando, pues los resultados o productos que esperados, donde esos resultados pues son básicamente como 3, donde hay unos indicadores y unos beneficiarios, donde primero pues se minimizaría lo que sería la dosis de radiación a exposición a pacientes. Los indicadores pues nos darían que esas medidas más importantes encontramos pues que son la limitación del tiempo de exposición, también el aumento de la distancia a la fuente radiactiva, el apantallamiento y la utilización de blindaje, protección de las estructuras, instalaciones y zonas de trabajo, y la protección del personal y procedimientos de trabajo seguros. Continuando pues otro ítem, los diferentes tipos como resultado serían los diferentes tipos de actividades que implican la exposición a las radiaciones ionizantes deben estar previamente justificadas, socializadas y soportadas en documentos estandarizados mundialmente. Y casi finalizando, pues la mejor manera pues para prevenir las lesiones y las enfermedades provocadas por la radiación dentro del edificio, la instalación que vamos a realizar, la posible material con utilización de material radioactivo, pues lo que debe tenerse en cuenta es cuando haya un síndrome de irradiación aguda, pues tener en cuenta cómo podernos enfrentar a sus sintomatologías, conocerlo un poco más para así poder hacer una buena práctica, práctica de esta enfermedad y poder llevar a cabo unas buenas prácticas para que el dueño del establecimiento y los empleados pues no se vean como tan
susceptibles ni tengan pues lesiones a posteriores, o también que tengan repercusión a futuro. Continuando pues la dosis pues individual, pues lo que casi para finalizando, perdón, la dosis es pues que se requiere y que se pretendería en este proyecto sería que se produzca una exposición de las personas que mantengan los valores más bajos que sean razonablemente posibles, que esos límites de dosis apropiados para la optimización de esta protección de trabajadores estén directamente ocupados en trabajos de radiación y deberían ser inferiores a 1 milisegundo de exposición. Para que el dueño del establecimiento y empleados pues no padezcan alguna sintomatología o patologías o enfermedades actualmente. Gracias, espero me hayan entendido.